No solamente nuestra atención se ha reducido, sino que nos estamos apartando severamente de la realidad. Sí, hemos perdido una relación básica con el mundo objetual directo que habitamos. No hay una mejor descripción de nuestra condición contemporánea que estar enamorados de nosotros mismos sin podernos querer. Es el narcisismo más puro y simple. Like o no like, pasa, pasa, pasa. Como hay comida chatarra, hemos inventado un concepto de entretención chatarra. ¿A dónde se ha ido nuestra atención? ¿A dónde nos hemos ido nosotros? ¿Dónde estamos cada vez que estamos pegados a las pantallas del celular, de la computadora, de la televisión? Es un tema que define nuestros tiempos y el filósofo colombiano Roberto Palacio ha presentado hace poco Consumidores de Atención, un libro en el que se pregunta qué ocurre cuando estamos como Narciso mirándonos en el reflejo permanentemente. Dice que no solamente hemos perdido nuestra capacidad de prestar atención, dice que estamos perdiendo el mundo, estamos perdiendo a los otros. Estamos en el Hotel Coco en Bogotá para conversar con el filósofo colombiano Roberto Palacio. Roberto, qué placer poder conversar contigo. He tenido una combinación de mala suerte y buena suerte. Tuve mala suerte hace un par de años, cuando sabiendo de tu presencia en el High Festival en Arequipa, en el Perú, no conseguí ir a tu presentación y buscar una conversación contigo. En ese entonces Aire Libre estaba comenzando. Tuve la buena suerte luego, más recientemente, hace unas pocas semanas, de enterarme de manera casual que en la librería Lerner, donde además tú tienes actividades permanentes, ibas a presentar tu libro más reciente. Si me perdí la posibilidad de conversar contigo sobre la era de la ansiedad, tuve la suerte de estar en esa presentación y de haber leído ahora Consumidores de Atención, tu publicación más reciente, ambas realmente neurálgicas, ambas fruto de una observación atenta, valga la redundancia, profunda y reflexiva sobre patologías de nuestro tiempo. ¿Cómo presentarías, para comenzar, la preocupación que te llevó a decir tengo que hablar de esto? Hablemos de la atención hoy por hoy. Ok, muchas gracias, Salvador. Y en efecto, aquí tenemos la ocasión de enmendar un poco esa conversación que no tuvimos en Arequipa, porque sin duda las dos obras se relacionan, La Era de la Ansiedad y el libro que tú tienes acá, Consumidores de Atención. ¿De dónde nace el interés por la atención? Bueno, lo primero que debo decir es que el tema de la atención es un poco un pretexto que recorre la obra, no que no esté presente en cada capítulo, pero es una idea que abre a muchas posibilidades. Tuvo que ver con muchas experiencias. Una de ellas fue la lectura de Alexander Bard, el famoso filósofo sueco, y su idea del atencionalismo, que ya tendremos ocasión de comentar. Y lo otro fue pura y simplemente lo que tú dices, un intento de clasificar y entender quiénes somos, cómo vivimos en el mundo contemporáneo. Lo que muchas épocas llaman virtudes, otras épocas la llaman patologías. Y sin duda esto es lo que vamos a encontrar aquí con tantas cosas. Hoy en una entrevista de trabajo te piden que seas multitasking, ¿no? Es una cosa impresionante que puedas separar o canalizar tu atención por 4, 5, 6 vertientes distintas. Pero para responder puntualmente tu pregunta, yo oía como profesor ocasional que soy a todos mis colegas quejarse: es que los chicos no ponen atención, es que logré que levantaran sus miradas unos minutos de la pantalla. Entonces empieza a surgir la pregunta: ¿qué pasó con la atención? ¿A dónde se fue en el mundo contemporáneo? Y de ahí arranca un poco el interés por el déficit de atención. El título original de este libro era Déficit de Atención, pero claro, uno no quiere ponerle
a una obra el título de una patología. Un título deficitario. En el epígrafe con el que comienzas, con el que presentas el texto, citando a Byung-Chul Han, el filósofo coreano dice fundamentalmente, obviamente parafraseo, no hay cultura sin atención profunda. Sí. Sin incluso hacernos vulnerables, abiertos al aburrimiento. No es eso lo que tenemos hoy. Ese déficit de atención, esa falta de duración del foco, digamos, que escuchabas entre tus colegas, es la preocupación que quizá cotidianamente podemos escuchar las personas de a pie. Sin embargo, tú llevas tu interés más allá, casi como quien es portador de, no de malas, sino de peores noticias. Entiendo que les preocupe porque es preocupante, sin embargo, no me preocupa tanto que nuestra capacidad de mantenernos atentos se haya reducido tan escandalosamente como el hecho de algo que considero más grave. Me temo que no solamente nuestra atención se ha reducido, sino que nos estamos apartando severamente de la realidad. Sí, entonces esta es la idea principal con la cual yo arranco. Y en este sentido digo que es una continuación de la idea del libro sobre la ansiedad, la era de la ansiedad. Porque cuando uno escribe un libro en realidad casi que está haciendo una exploración y el tema queda abierto y en realidad casi que lo resuelve uno es después, si es que se resuelve en algún momento. Detrás de la ansiedad que tanto indagué yo en ese libro anterior, en realidad había un asunto por resolver y era este. Estamos viendo una representación de segundo orden del mundo que hemos construido y puesto allí y que llamamos realidad. Claro, esto no hay que ser tan narcisista de pensar que esto solo ocurrió ahora, que nuestra época es la única que ha hecho esto. Esto no es verdad. Si tú echas para atrás 2300, 2400 años, la realidad de Platón o el pensamiento de Platón es de alguna manera el plantear un mundo virtual que se conoce antes de que nazcamos, el cual accedemos examinándonos a nosotros mismos, que está en el centro del conocimiento y sobre todo de la matemática. Platón pensaba que los seres humanos estamos en nuestro mejor momento cuando estamos haciendo pruebas matemáticas y demás. Y esto lo descubrimos examinándonos a nosotros mismos. Ahí había una realidad virtual planteada. El cristianismo en la Edad Media fue el desarrollo de una realidad virtual. Había que morirse para ir y acceder a ella en el cielo, pero nosotros la tenemos al alcance de la mano. Y ahí hay una diferencia significativa. Nuestra vida está haciendo o estamos haciendo un esfuerzo enorme por intentar vivir cada vez más en esa realidad de segundo orden. Entonces, si tú lo miras, claro, el problema de la atención es que nuestra atención está ahí en esa realidad de segundo orden. Ya no está centrada en el mundo físico que habitamos o está centrada de una manera minoritaria en ese mundo físico que habitamos. Ahorita podemos explorar un poco más eso porque es realmente complicado, pero está puesta allí en ese mundo de segundo orden y de allí en efecto arranca este texto. Es decir, hemos perdido una relación básica con el mundo objetual directo que habitamos. O sea, esto que tú llamas el mundo en retroceso, ¿no? Como si fuera un repliegue, como el mar que se va antes de un tsunami. Sí. Hemos abandonado el mundo, ¿no? Y te escucho hablar, claro, de Platón o del cristianismo. Me dejas pensando en que efectivamente pareciera que, volviendo a Byung-Chul Han y a la cultura, los seres humanos en colectivo somos creadores de otros mundos, Sí. De diferentes reglas sociales. En realidad somos artífices. Sí. Creamos un mundo artificial. En algún momento también en el Nuevo Testamento leemos que Jesús dijo, o sea, mi reino no es de este mundo. Sí. ¿No?
hay otra realidad. Diferentes variantes del hinduismo Sí. también pueden hablar de Brahman, ¿no? De esta realidad última, y que en realidad todo lo que estamos experimentando es hasta podría ser un juego de Brahma, que él cree esta obra de teatro, o La vida es sueño. Tenemos múltiples referencias. Sin embargo, en tu libro eh, enfocas tu preocupación a una profundidad mayor. La profundidad es de una gravedad más grande. No solamente es que por naturaleza aparentemente creamos un mundo que puede ser diferente a esta Brahman, realidad última, al reino de los cielos, como nos refiramos a aquello, sino que además ahora centrándose todo en nuestra capacidad de atención, que como las cosas se muerden la cola, al mismo tiempo parece ser nuestra pérdida de atención, hay algo todavía más grave. Nos retiramos incluso de los mundos que ya nos habíamos inventado y que no eran la realidad última, ni la platónica ni la de Brahman, y estamos como en una especie de tirabuzón dentro de nosotros mismos, o algo así. Bien, hablemos un poco del tema de la atención con respecto a este mundo en retirada y demás, que por ahí va tu pregunta, por ahí va tu comentario. Ese es un punto muy importante de la obra. Claro, tú citabas ahorita este textico del epílogo del libro, que es el parrafito de Byung-Chul Han. Yo creo que él es muy acertado en esto. Nuestra cultura es el producto de una atención profunda. Cuando tú vas a, no sé, este libro, parte del libro lo escribí yo en Roma, y había en el Museo Capitolino una exposición de Fidias, el escultor griego. Yo fui a esa exposición, fue un poco decepcionante inicialmente para mí, porque uno entra y ve patas de caballo, 8 caballos corriendo, y la parte de las patas. Fidias estaba obsesionado con las patas de caballo. Y de pronto, en inglés la expresión es hermosa, it dawned on me cayó de repente. Imagínate la cantidad de atención profunda que implica tener los detalles de cada una de estas partes de animales corriendo. Fidias no tenía acceso a una fotografía de lo que estaba pasando allí. Y además narra un momento perdido en la historia hace 3.000 o 2.500 años. Es realmente el producto de una atención profunda y es hermoso. Nuestra vida interior ha sido tan cuidadosamente examinada por esta cultura de la atención. La filosofía es un tipo de atención en nosotros mismos muy peculiar. El psicoanálisis es un tipo de atención en nosotros mismos muy peculiar. Adam Phillips, el gran psicoanalista inglés, dice que el psicoanálisis es una forma de aburrimiento atento muy particular en nosotros mismos. Pero bueno, esa es otra historia que nos dará para otra conversación. Pero, ¿cuál es el problema de nuestra atención en la era digital en que vivimos? Esa atención profunda la hemos cambiado por una atención cautiva, pero de alguna manera superficial. Es una atención que no es capaz de recrear el mundo como están puestos en estos referentes que yo acabo de dar. Fidias, Freud y demás. No es capaz de capturar. Fíjate la mirada de un chico en TikTok, perdón. La mirada de un chico en TikTok, los ojos van hacia arriba o hacia abajo, nunca realmente se detiene, nunca se posa un segundo, es una relación rápida, ¡pam! El video no dura, ahorita lo hablábamos, no dura un minuto, dura no sé cuántos segundos. Tan, like o no like, pasa, pasa, pasa. Como hay comida chatarra, hemos inventado un concepto de entretención chatarra y de atención centrada pero flotante. Esta atención no es capaz de reproducir el mundo que ella capta. He ahí un problema de la era de la atención o del atencionalismo. No es capaz de reproducir ese mundo. Me explico. Pregúntale a un chico que acaba de ver 6 horas de TikTok, pregúntale qué vio. Casi nunca son capaces de decir, yo vi tal, yo vi tal, yo vi tal.
simplemente la expectativa constante. Tan, tan, tan. El siguiente video, el siguiente video, el siguiente video. Tú preguntabas ahorita algo muy interesante y lo voy a tomar por el lado de qué se ha convertido el tiempo en el mundo del atencionalismo. El tiempo, parte de este libro está basado en un libro que para mí fue muy importante, que es el libro La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord. Y dice Debord algo tan actual en La Sociedad del Espectáculo, y eso que Debord escribió su libro en 1967, es decir, hace 58 años aproximadamente. En una sociedad del espectáculo, sin embargo, tan acertado, el tiempo es un tiempo de consumo de imágenes. Y ese tiempo de consumo de imágenes, si tú te fijas, cuando la imagen es cambiante, 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 el tiempo ya no tiene continuidad. El tiempo ya no es un río, es un estanque, y otro estanque, y otro estanque, y otro estanque. Entonces, parte de la pregunta, como arrancaba Salvador haciéndola o poniendo este tema de conversaciones, ¿cómo nos ha modificado nuestra digitalidad? Pues de esta manera, la incapacidad de tener esa atención profunda. Ahora, yo no estoy defendiendo la atención totalmente inmersa. Nadie quiere volver a la época de la posesión de los santos del siglo XIV, ¿sí? De la estigmatización. Esto no es lo que queremos. Cuando los laboratorios se centran en ello, crean personas demasiado enfocadas. El Ritalin crea personas demasiado enfocadas. Cogen un rifle y se meten a un target y le disparan a todo el mundo porque están absolutamente enfocadas. Ahora, cuando tú en el libro comienzas a explorar, comienzas a conectar la conversación que estamos teniendo con el libro de Debord y con la civilización del espectáculo, haces una mención previa a Marx refiriéndose al capitalismo, sí, y diciendo cómo todo termina convirtiéndose en mercancía, sí, dicho así, dicho en simple. Debord dice, con estos modos de producción a estas alturas de nuestra historia, todo tiende a ser espectáculo, y tú también, compartiendo el parecer de Debord en un sentido, dices, bueno, pero llegó hasta cierto punto. Si hubiera visto lo que tenemos hoy, claro, la diferencia adicional es que viviendo en una civilización del espectáculo hemos transitado a un punto en el que deseamos que el espectáculo sea todo el tiempo uno mismo. Sí, ese punto es muy acertado que lo menciones. Y te lo agradezco porque me da ocasión de hablar de algo que no ha salido en todas las conversaciones sobre el libro. Sí, si tú miras el caso de Debord, la primera frasecita, ese libro de Debord es muy breve, tiene 212 pequeños aforismos. Y el primero es de alguna manera, emula la primera frase del Capital de Marx, que decía, bajo el sistema capitalista de producción, el mundo se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Y dice Debord, no, bajo el sistema actual de vida, bajo nuestra forma actual de vida, el mundo se presenta como una enorme cantidad de espectáculos en torno a los cuales vivimos. ¿Qué es el espectáculo? No son imágenes. Es cuando las relaciones sociales están mediadas por imágenes. Y hay una diferencia importante. Cuando yo me presento ante ti como una imagen, me dice, ¿pero qué significa esto? Yo me presento ante ti, mira mi reloj náutica. Sí, es náutica. Me lo regalaron. Cuando yo me presento ante ti de esta manera, como una efigie, el espectáculo es dinero que solo podemos mirar, dice Debord. Pero en 1967, cuando Debord escribe este libro, había personajes del espectáculo, la modelo de Coco Chanel, el hombre Marlboro. El hombre Marlboro, cuando yo era chico, aparecía en vallas gigantescas y exhalaba letales bocanadas de humo en anillos en las ciudades. Esto no estaba mal visto. Hoy el espectáculo somos nosotros, nuestra vida. Nos dice, ¡qué maravilla! Ya estamos democratizando los medios. Sí y no, sí y no. Esto no significa, por un lado, que el hombre Marlboro y sus equivalentes hayan dejado de existir. Ahí tenemos a Kim Kardashian y similares.
Pero lo que ciertamente ha hecho es que el espectáculo se ralentice. Cuando tú tienes un show sobre la vida de todo el mundo, ya no es The Truman Show. Todos somos Truman. ¿Qué ha pasado? Fue tan visionario Walter Benjamin en un texto que se llama La pobreza de la experiencia contemporánea. ¿Qué ha pasado cuando el espectáculo se vuelve la vida de todo el mundo? Pues simplemente que no pasa mucho. En YouTube hay 5,1 billones de videos, Salvador, de los cuales 97% tienen una sola visualización. Ahora, estas son estadísticas de hace unas semanas, probablemente han cambiado. Si el lector va y busca, esto ya debe haber 6,1 billones y qué sé yo, y un poco más de visualización, porque los algoritmos cambian. Pero en esencia es aterradora la información que nos están dando acá. Cuando vas y miras estos videos, yo he hecho la tarea, sí, me sobra el tiempo. La mayoría de ellos son de una persona que se tira en la cama. Hay 40 minutos de filmación de las cortinas alrededor y no pasa nada. No pasa nada. La pobreza al acontecer. Entonces, sí, el hecho de que nuestra vida, que seamos nosotros, ¿qué es lo que venden las redes sociales? Tú eres lo que está siendo vendido. Mencionas, hay como estos dos extremos, ¿no? Están estos videos de aparente o de nada, o también mencionas esta especie de festival o gran concierto en Sydney, sí, donde centenares de bandas tocan una canción al mismo tiempo, y digamos, uno lleva a la conclusión de, ok, cuando ya no es solamente la civilización del espectáculo, sino además resulta que el espectáculo es uno mismo, y cada uno de nosotros, cada uno de nuestros uno mismo, lo que desaparece junto con el mundo que retrocede, como sostienes, es el público, sí, claro, es el otro. sí. No es casualidad, claro, cuando el espectáculo es uno mismo, no es para nada casualidad que hayas elegido la pintura de John William Waterhouse Sí, con Narciso observándose. Sí. Es como, claro, el show soy yo mismo y desaparece el público porque el público también soy yo mismo. Sí, sí, así es. Nuestra crisis contemporánea es una crisis de lectores, pero no necesariamente de lectores de libros, de lectores de los demás. Tú pones en la red toda tu vida. ¿Y qué esperas? Que venga alguien y te lea. Pero el de al lado está haciendo lo mismo y el otro está haciendo lo mismo. ¿Hay alguien especializado en leer? ¿Hay alguien centrado en leer a los demás? No, simplemente el que tiene pocos seguidores. Yo tengo 40 seguidores en mis redes, pero sigo a 360 personas. Esto no significa que esa persona no desee viralidad. Ya no hablamos de fama, sino de viralidad. Viralidad es fama sin nombre propio. Este deseo de ver, todos queremos ser leídos, pero no hay gente en plan de leer. Esto no solo con las redes. Si tú lo miras un poco, en el libro encontrarás las claves y en el anterior también. Esto da con nuestras relaciones. No ha sido más cierto nunca, quizá, que hoy, esta sentencia sartreana, el proyecto de amar no es amar a alguien, es ser amado. Yo estoy acá, mírenme, contémplenme, por favor. En el Sydney Guitar Fest, simplemente esto se llevó a un estadio. 500 bandas tocaron Highway to Hell en un estadio vacío. Todos eran protagónicos. Es una forma, fíjate, es una forma irónica en que se vuelve verdad esa frase de Andy Warhol, tendremos 15 minutos de fama. Lo que no nos dijo Andy Warhol, porque no podía saberlo, es que esa fama sería al tiempo, sería contigua junto con todos los demás. y no sería notada. Es muy interesante porque, muy bien, si resulta que esta manera de extremar la dinámica de la civilización del espectáculo al punto que ahora cada uno de nosotros quiere ser el espectáculo y que como sucede, tal como lo mencionas, en simultáneo con todos los demás, entonces no hay un público que nos observe, salvo nosotros mismos. Sí. Entonces lo que hay es, tú lo mencionas primero,
un mundo en retroceso, nos apartamos de la realidad, ese suelo, como dices, que Sí. antes compartíamos, pero resulta que también desaparece ese público, desaparece el otro, Sí. pero además, y por eso me parece además muy, muy interesante que hayas elegido Sí. la pintura Hagamos alusión a ella, sí. de John William Waterhouse, porque el mito de Narciso, que es el público de sí mismo, en realidad no termina de entenderse del todo si no Hasta que no abrimos se la mira pintura a la ninfa. y averiguamos que quien está ahí, Sí. que en realidad no tendría que estar, pero digamos, Waterhouse le da cuerpo, ¿no? Es la ninfa Eco. Sí. Y es muy curioso porque entonces, si no estoy muy despistado, con la desaparición del mundo y la desaparición del otro, está también la desaparición de uno mismo. Porque ¿qué pasó con la ninfa Eco? Que tenía el don de la palabra. Hablaba y era muy locuaz y muy elocuente, pero hablaba tanto que distraía a la diosa Hera, y en esa distracción Zeus hacía de las suyas. Y entonces la diosa Hera la castiga y le dice, ¿sabes qué? No te voy a quitar la voz, pero te voy a quitar la palabra. Y de ahí viene el Eco. Eco queda condenada a no poder A decir lo repetir, que quisiera, a sino a repetir lo que repetir otros la última dicen, frase. sí. Con lo cual, lo que estás diciendo en tu bien escogida pintura de la portada y contraportada del libro es que este momento que vivimos nos condena a la desaparición de uno mismo. Sí. El mito griego de Narciso es tan apropiado. En muchas épocas lo ha sido por distintas razones y la nuestra no es la excepción. Recordemos un poco el mito. El mito es muy bonito. Narciso era un niño divino. Los niños son narcisistas. Tú dices, qué niño tan lindo, al niño le importa un bledo, quítame la mano, no sé qué. Y hay unos que crecen y siguen siendo esos bebés que no tienen redención y que no les importa y que no les duele. Es el caso de Narciso. De Narciso se enamora la ninfa Eco. Y como tú lo dices, Eco solo podía repetir. Claro, el amor de un narcisista pasa por una persona que es su eco. Hola, Salvador, ¿qué comemos? Lo que tú quieras, mi amor. No, lo que tú quieras. No, lo que tú quieras. Es el eco perfecto. El narcisista solo quiere que se repite lo que él ha dicho. Miren al presidente Trump. Miren su agencia de prensa. Su agencia de prensa se dedica a repetir lo que él ha dicho como un eco. Esta ninfa es rechazada por el narcisista al punto que ella se suicida, y después de que ella se suicida se enamora de Narciso, un hombre llamado Aminias, guerrero cazador. Y Narciso, los narcisistas a veces se vuelven crueles con las personas que los aman, porque ya veremos que hay una falta de autoestima muy grande en el narcisista. Tú debes estar muy mal para haberte enamorado de mí. Esta persona yo no la puedo respetar, ¿no? Groucho Marx decía, yo no sería socio de un club que me aceptara a mí como miembro. Y cuando Aminias se enamora de Narciso, él le regala una espada. Aminias la usa para suicidarse, se acuesta sobre la espada y sus últimas palabras es implorándole a los dioses que castiguen a Narciso. Artemisa oye esta imploración de Aminias y dice, voy a castigar a Narciso. Le dice a la madre de Narciso, el castigo de tu hijo será que la próxima persona de quien él se enamore no lo podrá querer. Y la sentencia se cumple a rajatabla, porque Narciso se inclina sobre un arroyo, se enamora de él mismo, pero no se puede querer. No hay una mejor descripción de nuestra condición contemporánea que estar enamorados de nosotros mismos sin podernos querer. Es el narcisismo más puro y simple, el que nos caracteriza en ese orden de ideas. Entonces se configura esta especie de tormenta perfecta de un vaciamiento total. No de casualidad estamos hablando tanto como uno de los principales problemas políticos de nuestros tiempos, de nuestro encerramiento en cámaras de eco. Sí. Repetimos
Sí. Y al mismo tiempo tiene que ver también con otro aspecto que mencionas en el libro respecto de la llegada la presencia protagónica de la inteligencia artificial. Sí. Es decir, además de todo esto, ahora, tú en el libro dices, estamos, como quien dice, tercerizando, pasando al outsourcing del hecho de pensar, con lo cual nos convertimos en simplemente eco de lo que sea que suene. Sí. Entonces, nos apartamos del mundo, desaparecemos la realidad, desaparecemos al otro, nos vaciamos de contenido y nos convertimos en entes que repiten y repiten y repiten algo que no piensan. Sí, muy buen punto, porque fíjate, volvamos a esta tesis con la que arrancábamos, y es nuestro alejamiento del mundo. El alejamiento del mundo también es el alejamiento del otro. Shulhan decía en una de sus últimas conferencias, si yo tuviera que caracterizar el presente con una sola frase sería esta: hemos perdido al otro, hemos perdido al otro, y hemos perdido por ahí derecho al mundo también. Bien, esta construcción de un mundo de segundo orden, ¿con qué tiene que ver también? Con el hecho, y en todas las épocas, no solo para nosotros, de facilitar supuestamente el intercambio con el mundo, hacerlo más amable. Toda nuestra tecnología, decía Borges en 7 noches, es una extensión de nuestro cuerpo, excepto el libro, decía Borges en 1989, estas conferencias maravillosas de 7 noches. Hoy tenemos otra extensión de algo que no es nuestro cuerpo, que es la inteligencia artificial. ¿Qué hemos procurado hacer con esa inteligencia artificial? Como lo dice de nuevo muy bien Shulhan en No Cosas, quitarle la aspereza al mundo, que se encargue por nosotros de las cosas que nos dan pereza. Entonces, fíjate en esto, una de las cosas que es aterradora, es el sueño de una vida sin fricciones. Hoy en día, esto fue aterrador para mí descubrir en este libro, porque parte de la investigación lo hice examinando personas que trabajan o los resultados y los descubrimientos de personas que trabajan en mercadeo y en experiencia del cliente, que el cliente pase por la plataforma de una determinada manera suave, que no genere fricción. Entonces hay zonas de fricción muy reconocidas. Si para ti meter la tarjeta de crédito en la plataforma es muy difícil, no vas a hacer el pedido, no vas a pedir la pizza. Pero descubren algo aterrador. La principal fuente de fricción en una plataforma digital es la voz de los demás. Si tú tienes que oír a otro hombre y tú como actor, piensa en lo que eso implica. La voz. O hablar, oír a otro o hablar, no pedirás esa pizza. La inteligencia artificial nos está ofreciendo la posibilidad de no tener que hablar, no tener que pensar por nosotros mismos. Si bien toda la tecnología del pasado implicaba, claro, vámonos hasta la rueda, no tener que cargar ese enorme bulto, ese enorme objeto, qué sé yo. Claro, queríamos eliminar esa fricción. Pero el problema es que la fricción que estamos eliminando hoy nos pone de cara a una crisis de desarrollo propia. Juega con una vulnerabilidad de desarrollo. Decía el filósofo Ignatieff, si no estoy mal, me perdonen, estoy citando de memoria, no recuerdo si era Ignatieff, creo que sí, decía, ser ético es dar la cara. Te está posibilitando no dar la cara. Y ahí hay algo que vale la pena pensar. Yo creo que es una de las aristas del problema de la inteligencia artificial que no hemos examinado lo suficiente. Y me parece muy interesante porque la otra cara de la moneda de la cara, o no la otra cara de la moneda quizás, sino su reflejo, es teóricamente el espejo. Sí. Este espejo en el que se observa Narciso, esa pantalla en la que queremos ser permanentemente los protagonistas ávidos de likes, pero quizá no nos estamos mirando un espejo y ojalá, no sé si es esperanzador o muy optimista pensarlo, nos demos cuenta que esa pantalla, en lugar de ser un espejo, a veces me parece más una especie de cámara Gesell. En realidad no es que nos estemos observando a nosotros mismos, sino que nos estamos dejando observar. Sí.
y nos estamos dejando analizar de manera sofisticadísima y velocísima por los algoritmos Sí, que nos sí, analizan y nos devuelven una sí, idea a quien se supone que somos para que podamos ser sí, consumidos. De forma que quizá no somos solamente consumidores de atención, sino consumidos, sí, ¿no? sí. Estamos siendo Sí, consumidos. ser consumidores, aquí el libro está dividido en realidad en 4 partes. La atención que consumimos, la atención que queremos atraer, la atención en nosotros mismos, y al final no voy a hacer el spoiler, pero hay una perspectiva sobre todo este panorama un poco oscuro que venimos planteando, cómo lo podemos pensar, porque no nos vamos a regresar, no vamos aquí, digamos, la idea de este libro no es, vamos a abandonar WhatsApp, dejemos de utilizar, esto no va a pasar, aunque hay ideas muy, ayer veía precisamente que Australia limitó el uso de las redes sociales para chicos menores de 16, que es una movida enorme, muy importante, muy significativa, pero bueno, ese es otro debate. Ciertamente no nos vamos a regresar. Entonces, la pregunta con la atención es ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a habitar ese mundo? ¿Podría repetirme la idea de tu comentario, el que me acabas de hacer, por favor? Esta sensación de que el mundo actual nos hace sentir la ilusión de que estamos viéndonos en un espejo y que estamos sí, cayendo en sí, este ejercicio narcisista, cuando en realidad hay sí, una entidad no natural que nos está leyendo. Estamos siendo observados como por el vidrio de una cámara Gesell, sí, ¿no? gracias por recordármelo porque quería comentar algo acerca de esto. Claro, hoy estamos conectados, pero estar conectado no es lo mismo que estar vinculado. Exacto. Lo que te regresan las redes es algo que ha sido dañino y peligroso. Yo no digo que sea lo único. Es una maravilla tener este mundo a la mano. La gente no se imagina lo que era tener que ir a una biblioteca, pasar por un fichero para encontrar un dato simple. ¿Hace cuánto se inventó la penicilina? Te tocaba ir o el diccionario Larousse y demás. Es una maravilla tener esto a la mano, pero a la vez todo desarrollo tecnológico pone limitaciones a la libertad humana. Y aquí la pregunta es, ¿qué limitaciones nos imponen? Y entonces, claro, ahí está. Ya no estamos vinculados. ¿Cuál es el retorno para un chico que está metido en redes? No es que se genere una imagen de sí mismo. El retorno es, soy un ganador, soy un perdedor. Este par de términos que no menciono gratuitamente, fíjate cómo se han vuelto constitutivos de nuestra realidad contemporánea. ¿Tú eres un ganador o un perdedor? Fíjate en los discursos de Trump, en su retórica, ¿cuánto aparece? No le quiso poner a su hijo su mismo nombre, porque ¿qué tal que sea un perdedor? Tú caes en la categoría ganador o perdedor. Entonces, de alguna manera, lo que nos regresan las redes sociales, pero lo que siempre insisto yo, son categorías muy cortas para clasificar nuestra vida. Porque yo soy un perdedor, sí. Soy un ganador, también. Y en la vida de la mayoría de los seres humanos es así. Tenemos momentos que triunfamos, otros que perdemos, causas que ganamos, otras causas que perdemos, unas que llevamos con inteligencia, otras que llevamos con soberana estupidez. Incluso, yo siempre pongo el ejemplo de Van Gogh, ¿era un ganador o era un perdedor? Pues hombre, Van Gogh era ambas cosas. Era ambas cosas. Pero cuando se nos clasifica, ¿eres ganador o perdedor? Es realmente muy lesivo, muy lesivo. Me parece muy importante que menciones esto, que está también en el libro, de esta diferencia que puede parecer sutil, pero que es crucial, ¿no? Y es abismal realmente. La sensación de conexión no reemplaza la de vinculación. Sí, Y si en algo estamos orientados en la conversación que hemos tenido hasta acá, y si es cierto que apartarnos del mundo es perderlo, y perder al mundo es perder al otro, y que cuando no hemos terminado de darnos cuenta resulta que eso es perdernos a nosotros mismos, sí, la única manera de recuperarnos es por la vinculación. sí, Y por lo tanto, nuestra posibilidad de rescatarnos está en el otro y está en el mundo. sí, así es.
Digamos, nada reemplaza el hecho que un chico le diga a una chica a la cara, mira, tú me gustas. Eso, si tú juegas, ay, menos mal, yo tengo un mecanismo aquí que se llama WhatsApp. Y hay una cantidad de caras ahí que yo puedo poner. Fíjate lo que es la mediación simbólica. ¿Por qué debo decir simbólica? Yo no sé exactamente si ahí hay un juego de símbolos. Me imagino que sí. Como la serie de adolescencia de Netflix lo pone de presente. No, es que tú eres un incel y se lo dice a través de la pepa roja, la pepa azul, no sé qué, una cantidad. Yo ni me imaginaba que existía ese intercambio. Pero esa conexión directa de estar en una relación, sea de hermanos, sea de amigos, no lo reemplaza nada. El gran riesgo que corremos es de crear sustitutos que nos hacen pensar que esto tiene un reemplazo. Un ejemplo concreto. Uno de los temas que yo abordo allí es la gente enamorándose de sistemas de inteligencia artificial creados por ellos mismos muchas veces, ¿no? Había una red, creo que ya no existe, llamada Réplica. La persona podía entrar, crear su pareja ideal y empezar a tener una relación, pues obviamente virtual, con esa pareja ideal. ¿Por qué me río cuando digo virtual? Porque no es cuestión de tiempo, si es que no ha pasado ya, que yo pueda programar esta persona, entre comillas, en una especie de avatar físico, real y demás. Ahora, fíjense todo lo que esto le roba a la experiencia humana, la experiencia de confrontación, la experiencia de tener que negociar con el otro, y tú lo dices muy acertadamente, es solo a través del otro que ese conocimiento de nosotros mismos se da. Pero ese otro no es un otro siempre complaciente, que nos dice, qué maravilla, sí, te quieres suicidar, y yo te apoyo, muy bien, vamos a buscar en internet cuáles son. Eh, esa experiencia con el otro es insustituible. Tú terminas de alguna manera tu libro anterior, La Era de la Ansiedad, ofreciendo la filosofía, Sí. ofreciendo el pensamiento crítico, la autoobservación, como un camino de, no para evitar la ansiedad, para pensarla, para Sí. observarla, para ponerla en algún lugar. Con este nuevo escenario que continúas completando en este libro, que ya nos hace imaginar cuál será el que vendrá, pero mientras tanto, en una situación como esta, como padres, hermanos, como ciudadanos, porque todo esto que está pasando no está ocurriendo simplemente en las aulas de clase de secundaria, esto está sucediendo a todo nivel. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué individualmente dentro de una familia, dentro de un lugar de trabajo, qué tenemos a mano? Ahí, lo que comentas es muy importante porque de este embrollo, ni siquiera es un embrollo, es una situación de vida en la cual nos encontramos. Obviamente, la humanidad ha tenido periodos mucho peores. Piénsese en la gente que ha vivido toda su vida durante una guerra, este tipo de cosas. Pero sí queremos decir, o sí quiero yo decir, en esta situación en que estamos inmersos, no vamos a salir si nosotros no pensamos por nosotros mismos. No va a suceder. No estamos, lo decíamos ahora, no estamos diciendo dejemos las redes, eso no va a pasar, no. Esto no es una propuesta ludita. Los luditas eran estas personas que vivían en el bosque en el siglo XVIII, comían raíces, andaban desnudos, y cuando pasaba maquinaria industrial de una ciudad a otra en el siglo XVIII, hay que recordar que la revolución industrial comenzó en 1714, cuando Thomas Newcomen inventó una bomba de agua para sacar agua de las minas de carbón. Los luditas salían y apaleaban las máquinas. No es una propuesta ludita, pero hasta que no comencemos a pensar en nosotros mismos, y esto no lo podrá hacer otro mecanismo por nosotros,
no vamos a poder salir de esa situación. ¿Por qué? Porque es que el pensamiento es transformador. El pensamiento hace que nosotros cambiemos. Tú puedes estar en las redes. Ese no es el problema. El problema es de qué manera estás en las redes, sabiendo que lo que estás viendo está tocado, alterado y demás, o sin saberlo. Una de las investigaciones más aterradoras que yo de nuevo cito acá es la que hicieron un grupo de experimentadores franceses con chicas de la edad de mi hija, 17, 18 años, que les pasan 2000 rostros de chicas retocados, como están en TikTok, retocados, les dicen, observen estos rostros, son retocados, y terminan la pequeña experiencia con ansiedad, sabiendo que son retocados. El camino que evalúa los rostros, cerebralmente hablando, en tu cerebro, y aquellos que hacen que te sientas ansioso, tú puedes saber, son dos caminos distintos. Tú puedes saber que los rostros son retocados, y aún así el sistema emocional, muy primitivo, muy básico, se pone en funcionamiento. Entonces, sí, yo creo que la cultura ya cuenta cada vez con menos herramientas. Ahora, a nuestros chicos les gusta pensar, somos sobrepensadores. Ahí tenemos algo de lo cual quizá pegarnos, el hecho de ser sobrepensadores. No somos muy lectores de novelas y este tipo de cosas, pero nos gusta pensar, sentarnos en la cama y pensar. Si ese pensamiento lo pudiéramos dirigir de una manera no autodestructiva. Me quedo, Roberto, con la importancia de vincularse, de volver a mirar al otro, de entender la diferencia, la discrepancia, la fricción como un elemento vital y al mismo tiempo la recuperación del pensamiento por uno mismo para poder expresarse con esa voz que Eco perdió. Sí. Me parece que has abordado, sigues abordando temas cruciales que podemos identificar en nuestra experiencia cotidiana y vital de hoy por hoy. Recomiendo muchísimo la lectura de La Era de la Ansiedad y de Consumidores de Atención. Es una manera de reencontrarnos, de darnos cuenta cuánto estamos extraviados y encontrar un camino de vuelta. Espero que sigamos conversando y te agradezco muchísimo que hayas dado un tiempo para Aire Libre. Me gustaría solo terminar con una idea en el orden que propone, muy breve, y es que cuando yo era chico, pues nos rebelábamos contra las grandes compañías. Coca-Cola, no sé, Chanel, no sé. Hicimos huelga contra Coca-Cola. Al final del día terminamos echándole Coca-Cola al vasito con ron. A Coca-Cola no le pasó nada, pero bueno. Hoy en día, un chico, ¿cómo se rebela contra la gran estructura corporativa? ¿Cuáles son? TikTok, Instagram. Bueno, los chicos ya no están en Facebook. Facebook es para baby showers, pero ¿cómo te rebelas contra esto? No puedes. No puedes. Que nuestra única rebeldía no sea la inatención, porque a eso hemos llegado en un mundo que exige el atencionalismo. Entonces, es un poco una invitación a esto. Recuperar, ¿no? Recuperar la capacidad de asombrarnos. Sí. Me parece que mencionas a Sartre en ese sentido, ¿no? Y Deleuze decía, atención es la capacidad de ser afectada. Claro, ¿no? Si la libertad era ver qué podíamos hacer con lo que hicieron con nosotros. Sí, ¿no? Hoy por hoy la libertad sería prestarle atención a algo diferente a aquello a lo que quieren llevar nuestra atención constantemente. Así es, ¿no? Así es, y poderme dirigir dentro de esta atención, jugar un poco, lo que yo llamo desengancharse hacia adentro. Roberto, un placer leerte y un placer muy especial conversar contigo, conocerte. Espero que sea nuestra primera conversación a aire libre y muy pendientes de una próxima conversación, de una próxima publicación y una próxima conversación. Muchas gracias, Salvador, por esa lectura tan cuidadosa y tan cariñosa del texto.
Hasta muy pronto, espero. Gracias. Marjurita, muchas gracias. Gracias. A ustedes, muchas No, da gracias. para... Ah, y podemos seguir, no me...